¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hasta ahora. Soy Pedro Pizarro y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy domingo, a todos los que nos han mandado mensajes, nos han mandado recomendaciones, muchas gracias por eso, gracias por la sintonía que hemos tenido. Hoy día domingo, en que espero que una mala racha que tenemos algunos se rompa en Talca, pero hoy vamos a hablar respecto de seguridad social, vamos a hablar específicamente de lo que es pensión garantizada universal, vamos a hablar de lo que se ha sabido estos últimos días respecto de la reforma de pensiones que quiere hacer el gobierno y muchos temas más, y para eso tenemos un invitado de lujo hoy. Tengo un gran amigo con quien me tocó trabajar un tiempo, fue alcalde muchos años, fue diputado muchos años y fue ministro del Trabajo. También tuvo dos muy buenos subsecretarios mientras estaba ministro del Trabajo, así que don Patricio Melero, muchas gracias por acompañarnos hoy, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos quienes están en la sintonía de Agricultura. Un agrado estar en tu programa para reflexionar, informar, comentar tantas cosas que están ocurriendo en el mundo del trabajo, en el mundo de la previsión, en el mundo de la seguridad social. Sabemos que están produciéndose importantes cambios en el país, que algunos emanan de la propuesta del texto constitucional que los chilenos tendremos que pronunciarnos el próximo 4 de septiembre, otras que están en la agenda legislativa y política del gobierno, y otras que han sido de inquietud ciudadana por largo tiempo, por más de una década, que es cómo mejoramos las pensiones a los chilenos. Así que feliz de estar contigo en tu programa, y quiero aclararle a los amigos auditores que Pedro Pizarro fue subsecretario mío cuando yo fui ministro del Trabajo, él fue subsecretario de Previsión. Él dice que fue un muy buen subsecretario y yo quiero esta mañana corregir y decir que fue un excelente subsecretario. Muchas gracias, Patricio. Es que es muy fácil ser un buen subsecretario con un buen ministro. Yo tuve la suerte de tener muy buenos ministros. Tuve a Patricio Melero, tuve a María José Saldívar, así que así era más fácil también hacer la pega. Patricio, bueno, concordamos, yo creo que todos los que nos están escuchando hasta ahora, el tema de tener mejores pensiones ha sido una urgencia, una necesidad que viene hace tiempo y ha sido una de las ideas centrales en varios gobiernos. Y nosotros logramos hacer una mejora súper importante al final de nuestro mandato, que es la pensión garantizada universal, que creo que fue un hito. Fue un hito, si tú te fijas, lo que fueron encuestas previas y posteriores a la aprobación e implementación de la PGU, la relevancia o importancia que había mejorar las pensiones disminuyó. O sea, puede ser que haya disminuido porque otros temas pasaron a ser más importantes o porque efectivamente logramos llegar con una ayuda. ¿Qué recuerdas tú de cuando logramos aprobar la PGU? ¿Qué objetivos buscábamos cuando aprobamos la PGU? ¿Y cómo has visto la implementación de la misma? Nosotros partimos implementándola en febrero mismo y correspondía ahora seguirla implementando en agosto para el grupo de nuevos beneficiarios que no estaban antes en el Pilar Solidario. Bueno, efectivamente, este mes de agosto que vamos a iniciar va a ser muy importante en la implementación de la pensión garantizada universal porque va a sumar a todos aquellos chilenas y chilenos mayores de 65 años que no tenían derecho a recibir pensión básica solidaria en el antiguo sistema del Pilar Solidario. Y como se amplió la cobertura del 60% del nivel de pobreza o de ingreso de la población al 90%, ahora en agosto yo estimo que deberán de sumarse, Pedro, más de 600.000 adultos mayores que no tenían o no habían recibido nunca la ayuda complementaria a su pensión autofinanciada de la AFP o del antiguo sistema, con esta pensión garantizada universal que ya está bordeando los 194.000 pesos, ¿cierto? Nosotros la aprobamos en 185.000, el Congreso así lo hizo también en enero de este año, se acaba de reajustar y va en esa cifra. Ahora recordemos, solamente para decir que esta es una pensión, tú lo has dicho muy bien, que marca un hito, es una pensión para todas las chilenas y chilenos mayores con 65 años de edad cumplidas, que pertenezcan al 90% del ingreso de la población, es decir, deja solamente fuera al 10% más pudiente o más rico, que es un beneficio que
reciben todos los chilenos que tengan una pensión igual o inferior a 1 millón de pesos como pensión bruta, ya sea del antiguo sistema o del nuevo sistema, y que tengan una residencia en el país durante los últimos 20 años y en particular durante los últimos 4, ¿cierto? Sí. Solamente quedan fuera, para aclaración de todos, las pensiones de DIPRECA y de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque tienen un sistema de subsidio distinto. Que era lo mismo que teníamos en el Pilar Solidario. Que era lo mismo que existía en el Pilar Solidario, sí. Y así quedó desde la reforma, muy bien recuerdas tú, del año 2008 de la presidenta Bachelet. Y también agregar, porque se dice poco, que esta pensión garantizada universal también mejora sustancialmente las pensiones de invalidez, que son más de 300.000 personas, que todas se llevan y se suben al monto de 194.000 pesos, y también por primera vez se incorpora a los niños y niñas menores de edad que tienen una deficiencia mental o física aguda y que requieren o reciben el subsidio de incapacidad. Esas pensiones también se mejoran y se van al valor de la mitad de la pensión garantizada universal. Si sumamos todo, Pedro, son 2.400.000 chilenos que se están ya beneficiando y se van a terminar de beneficiar ahora en el mes de agosto. Así es, pues bueno, cuando implementamos la primera parte, recordemos que la ley se publicó el 30 de enero, estábamos ya los primeros días de febrero pagando la PGU. Entonces, la verdad que cuando se tiene la voluntad y se tiene se entiende la urgencia de esto, se puede implementar rápidamente. Ahora, tuvimos una mala noticia para muchos adultos mayores respecto de la implementación ahora en agosto, de la segunda etapa. O sea, el gobierno ya anunció que los pagos no van a comenzar en agosto, sino que van a comenzar después. Aparentemente es porque el instrumento técnico para poder focalizar este 10% más rico está recién ingresado a Contraloría, también porque tenían que renovar el Consejo Consultivo Previsional, que tiene que dar una opinión, que ya desde marzo el gobierno sabía que habían integrantes que no podían seguir, pero recién hace pocos días atrás incorporaron a los integrantes que faltaban para poder sesionar. Creo que es una mala noticia y creo que es una mala señal para los adultos mayores que estaban esperando desde febrero poder recibir la PGU en agosto, que esto no se reciba. ¿Lo ves igual? Sí, sin duda. Aclaremos que este grupo que tú mencionas, Pedro, que está atrasado efectivamente, son los nuevos beneficiarios de la pensión garantizada universal, porque a partir de la aprobación de la ley en enero y en el mes de febrero se pagaron ya a todos quienes estaban dentro del sistema de pensiones solidarias en el país, que son más o menos 1.400.000. Es decir, todas las mujeres y hombres que tenían pensión básica solidaria o que tenían aporte previsional solidario automáticamente, ¿cierto?, entraron. Y eso se están pagando desde el mes de febrero. Ahora entra este segundo grupo, que son los que están entre el 60 y 90% de la población, y que son los que tienen que justamente el gobierno determinar cuál es el 10% más rico que queda afuera. Y expliquemos que eso se hace, queridas amigas y amigos, a través de un mecanismo que se llama el test de afluencia. Sí, que es una palabra rara. Una palabra que cuesta entender. Yo me acuerdo, tú te acordarás, Pedro, esto fue muy discutido en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero para no enredarlos, el test de afluencia lo que hace es medir patrimonio, es medir ingresos, es medir riqueza, y por eso que va a tomar información de impuestos internos, del Ministerio de Desarrollo Social, de la ficha social de hogares. Mucha gente cree que esto se hace con la ficha del Registro Social de Hogares. No, lo que va a determinar si usted está o no dentro es el test de afluencia, y para eso hay que postular. Invitemos, ¿cierto, Pedro?, a postular para que se hace esto a través de la página del IPS, www.ips.cl, para poder tener este beneficio, y que espero que el gobierno apure el tranco y pague las pensiones mejoradas lo antes posible. Así es. Ahora, nosotros logramos aprobar esto al final del gobierno. ¿Por qué se dio, qué coyuntura hubo en ese momento que nos permitió poderlo? Porque recuerdo que la tramitación de esta ley fue más bien rápida, o sea, y fue más bien unánime en ambas cámaras lograrse aprobar. ¿Se podía hacer antes? ¿Era ese el momento en el que se podía aprobarla? O sea, ¿qué pasó que terminamos al final del gobierno aprobando esta ley y no se planteó algo semejante antes de eso? ¿O el tema electoral también hacía distinto que se pudiese aprobar? O sea, ¿qué coyuntura hubo que nos permitió sacar una PGU como la que tenemos hoy día? Yo creo que la aprobación de la PGU lo que hace, Pedro, es consolidar un sistema mixto de pensiones hoy día en Chile. Hoy día yo escucho a algunos políticos parlamentarios decir tenemos que ir a un sistema mixto, pero estamos en un sistema mixto. En Chile existe
la pensión garantizada universal, que la reciben 2.400.000 chilenos, están las pensiones que paga el sistema de AFP y están las pensiones del antiguo sistema, que son todavía como 500.000 del antiguo sistema antes de la AFP, ¿cierto? Y está entonces el pilar contributivo, el pilar solidario del Estado, que hoy día es la pensión garantizada, y también el pilar no obligatorio, que es el ahorro previsional voluntario. De manera tal de que, a tu pregunta, lo que yo creo que en su momento el presidente Piñera le plantea al Parlamento y al país es tener por primera vez en Chile una pensión garantizada universal para el 90% de los chilenos, prácticamente para todos los chilenos que tienen una pensión inferior a 1 millón de pesos, que es la enorme, inmensa mayoría, porque tener una pensión de 1 millón, en fin, claro. ya sabemos que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ese consenso tan grande sobre la necesidad de tener una pensión y a su vez la dificultad que enfrentamos en el gobierno para avanzar en la pensión al pilar contributivo, que es esto que está hoy día en discusión y que vamos a conversar, que es el aumento de la cotización del 10 al 16% y otra serie de materias que contemplaba el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y después quedó trancado, ¿no?, en el Senado. ¿Te tocó aprobarla? Eso me acuerdo. Sí, claro. Fue un acuerdo político muy importante que se alcanzó en la Cámara de Diputados con la democracia cristiana y permitió, era María José Saldívar la ministra, y permitió avanzar en la reforma previsional integral. Pero esa es la que hoy día está sin avance y es responsabilidad del actual gobierno o seguir con esa reforma que ya está bien avanzada o plantear otra que parece ser que es el camino que van a llevar adelante. Sí, pareciera que van a ir por ese camino. Ahora, y recordemos también que la PGU varió respecto de lo que era el pilar solidario, algo que podía desmotivar la cotización. Porque recordemos que en el pilar solidario, a medida que una persona tenía una pensión propia más alta, el aporte del Estado era menor. Entonces eso hacía que una persona dijese, bueno, pero ¿para qué sigo cotizando yo si el Estado me va a dar menos plata? Y hoy en día eso no ocurre. O sea, hoy en día todo el mundo recibe los 194.000 y a eso le agregamos la cotización que una persona pudo tener. Entonces ahí, hoy en día las personas saben que cada peso nuevo que vayan ahorrando va a aumentar y no va a incidir en el aporte que le dé el Estado, salvo aquellos que están entre 630 y 1 millón, porque ahí claramente, pero la gran mayoría está hasta los 630.000 y el pilar solidario llegábamos hasta pensiones más o menos como de 500.000 con el beneficio. Entonces abarcamos muchas más personas y esa desmotivación que había a cotizar la fuimos dejando de lado. Yo creo que el pilar solidario fue en su momento como una etapa, pero obviamente que en la PGU lo perfeccionamos mucho y pasamos a una etapa nueva, mucho mejor que lo que había, que involucra más recursos. Y esa fue otra discusión que tuvimos, que si esto estaba financiado o no, y también aprobamos una reforma tributaria en su momento para efectos de poderla financiar, y aprovechemos de recordarle que no nos están escuchando, viendo hasta ahora, está financiado, y esto está financiado con ingresos permanentes de la reforma tributaria para efectos de poderlo pagar todos los meses. Sí, estamos hablando de 6.000 millones de dólares al año. Una muy Eso buena cantidad. es lo que cuesta pagar esta pensión garantizada universal a 2.400.000 chilenos, 2 millones por vejez, 300.000 más o menos y algo más que son de invalidez y otro monto para las pensiones de los niños con discapacidades severas. Ese es el costo. Y bueno, alguien podrá decir, ¿cuántos 6.000 millones de dólares? Bueno, el presupuesto hoy día es más o menos del orden del 8% del presupuesto total del país que se destina nada más que a financiar esta pensión garantizada universal que, tal como lo dijimos en su momento, sin duda ha sido el hito más relevante en materia de mejoramiento de pensiones de las últimas décadas. Ahora viene el otro salto y de eso podemos conversar. ¿Qué está proponiendo el presidente Boric en materia de reforma a las pensiones? Sí, porque hemos tenido ahí algunas luces del subsecretario actual, Cristian Larraín, y del ministro Marcel. Pero ahora, hay que conocer el texto final. Hemos visto algunas luces que lo vamos a hablar ahora en el segundo bloque cuando vayamos para ¿Luces allá. o sombras, Pedro? Luces y sombras, o sea, hay algunos puntos que se parecen en algo a lo que estábamos proponiendo nosotros, otros que no, y que yo creo que lo hacen un poco viable políticamente, pero de eso vamos a hablar después en la segunda etapa. Ahora, aclaremos también a las personas que nos están acompañando que nosotros también iniciamos el trabajo para la implementación de esta segunda etapa y lo entregamos para que siguiese así. O sea, la mesa que genera este test de afluencia la constituimos nosotros en su momento. Tú mismo, tú la presidiste. La estábamos presidiendo y teníamos ahí, tal como tú decías, ahí participaba el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría, participaba el Ministerio de Desarrollo Social, participaba Impuestos Internos, que hoy en día uno se da cuenta que tiene mucha información. Los que hemos hecho declaración de impuestos en abril sabemos que de repente uno ve los antecedentes y sabe más que uno mismo muchas veces de las cosas que uno tiene. Participaba ahí la Superintendencia, el IPS. Entonces es un trabajo que se inició, se entregó y bueno, estamos viendo que se va a implementar más tarde, y eso es una mala
una mala noticia. Y aprovechemos también de recordar que esto se postula. Tal como Sí, tú hay que decías, postular, en la claro. página del IPS, ahí la persona puede, con su cédula de identidad y su fecha de nacimiento, puede saber dos cosas súper importantes. Puede saber, uno, si está incorporado automáticamente o no. Y si no está, puede con su clave única postular. Entonces, hagamos el llamado también para que postulen, porque de ahí, de Porque 600... ¿Tú sabes más o menos cuántos están postulando hoy día? La información que yo tengo es que un poco menos de la mitad de los potenciales que podrían Los incorporarse, potenciales 600. de 600.000, más o menos, un poco menos de 300.000 serían las postulaciones que van O hasta sea, la talento fecha. el proceso. Talento. Yo he notado poca difusión. Nosotros difundimos en su momento, íbamos a todos los matinales, a los programas a difundir. Yo he visto poca difusión en esos Ojalá, temas. Pedro, que en eso no haya mezquindad política del gobierno del presidente Boric con una reforma previsional tan importante que la hizo el presidente Piñera. La pensión garantizada universal fue aprobada unánimemente durante el gobierno del presidente Piñera por el Congreso y es un patrimonio de todos los chilenos. Y por consiguiente, muy importante que se pague pronto y que se releve como uno de los hitos importantes de la seguridad social del país. Así que ya lo sabe. Si no ha postulado, postule. Si no sabe si cumple o no con los requisitos, no pierden nada con postular. Lo peor que le puede pasar es que le digan que está dentro del 10% más rico y no lo reciba, pero va a quedar igual que Tener como... mala noticia estar dentro del 10% más rico. Exactamente, y va a quedar igual Pero que la como... inmensa mayoría va a quedar. La gran mayoría va a estar ahí. Y ahí también tuvimos anuncios durante la última cuenta pública del presidente Boric que quería aumentar el monto, quiere subirlo a 250, que yo creo que también sería una buena noticia que eso pudiese ser pronto, porque hemos oído, hoy están Bueno, siendo... ha dicho el presidente Boric que el llegar a la pensión garantizada universal, que hoy día está en 194.000, a 250.000 es hacia fines de su gobierno. Sí, pero, ¿Cierto? a fines de su Va a tomar gobierno... 3 años llegar a esa cifra, ¿no? Es lo que se ha con las explicado. lamentables cifras de inflación que estamos conociendo hoy día, queda capaz corto. que lleguemos con puros reajustes, lleguemos a 250 y no se requiere una modificación legal, porque recordemos también que la PGU se reajustó en junio y luego se reajusta todos los meses de enero automáticamente. Eso no requiere ley, no requiere nada, Así es. es hacer el cálculo y se va reajustando. Entonces, de pronto, si está financiado, se podría apurar un poco el tranco y tener una PGU con un monto financiable, sustentable, mayor. Sería una estupenda noticia para los adultos mayores y a eso le pueden sumar. Y otra buena noticia que tuvo la PGU, que tampoco tenía el pilar solidario, era que una persona que está trabajando puede recibir la PGU. Ah, sí, muy importante. Que esa es la otra, porque el No pilar es solidario... requisito estar No jubilado. es requisito, que a diferencia del pilar solidario, que tú tenías que estar ya pensionado, entonces de O pronto... sea, para que hablemos claro, una señora, un señor que tiene 67 años, que sigue trabajando, que quiere seguir trabajando, que su empleador le permite hacerlo, puede a los 65 ya cobrar la pensión garantizada universal y seguir trabajando y acumulando fondos para cuando salga la pensión autofinanciada, que se va a sumar, ¿cierto?, a esta pensión o a la PGU. Exactamente, y si por esta vía logra demorar un par de años más su jubilación, va a tener una jubilación propia más alta Más porque alta. los mismos fondos van a ser para menos años. Así que hemos terminado el primer bloque, vamos a la pausa comercial y seguimos con el segundo bloque. Pero antes de irnos a la pausa, déjame contarte algo muy relevante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre lo hacemos, te invitamos. Siempre esté en contacto con nosotros. Suscríbase, hágalo a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Aquí estamos haciendo en simple la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1 en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con el exministro Patricio Melero en nuestro programa La Pausa es Breve. Ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta hoy, domingo en la mañana, en simple, la pizarra de Pizarro, para seguir conversando respecto de pensiones, respecto a seguridad social, con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, Patricio Melero. Estábamos conversando en el primer bloque respecto de la PGU, pero ahora queremos ir a conversar respecto de lo que es la pensión autofinanciada, lo que es la pensión contributiva, eso que uno cotiza todos los meses.
que ya en el programa de gobierno el presidente Boric anunciaba algunos aspectos de la reforma que quieren impulsar. Hemos ido conociendo también algunas luces y sombras respecto de el proyecto anunciado también para ahora el mes de agosto. Al comienzo habían dicho que querían presentar el proyecto el último trimestre de este año. Parece que se dieron cuenta de que la urgencia es importante y que tienen que presentarlo antes. Yo tengo la impresión que lo querían presentar después del plebiscito, pero bueno, eso ya es política ficción. Y lo que hemos ido viendo ahí es que por un lado van a aumentar en 6 puntos con cargo al empleador, que es lo mismo que planteábamos nosotros. Imagino que también con la gradualidad que planteábamos nosotros, para no recargar a los empleadores, sobre todo a las pymes, que pueda ser complejo, que puedan pagarlo esto de un día para el otro. Pero el destino de esas platas, en qué se ocupan esas platas y si estas platas son de propiedad del trabajador por el cual se está cotizando, si van a ser heredables o no, hemos tenido voces que señalan que no lo serían. Y creo que eso va en el sentido contrario y puede dificultar la aprobación. ¿Cómo ves tú lo que se ha ido, primero lo que decía el programa de gobierno y lo que hemos ido sabiendo tanto del ministro Marcel como el subsecretario Larraín en estos últimos días? Bueno, lo que tú estás señalando, Pedro, es lo que ha trascendido, lo que se ha sabido, básicamente en las exposiciones que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en Nueva York, en el Chile Day, como se llama, en el Día de Chile, y ahí esbozó algunos de los lineamientos de por dónde iría este proyecto de reforma a las pensiones. Efectivamente, el programa de gobierno del presidente Boric señala que se aumenta la cotización en 6 puntos y que esos 6 puntos adicionales irían enteramente a un fondo solidario. Es decir, los cotizantes perderían el derecho a propiedad a una cuenta individual sobre esos fondos y iría a un fondo colectivo no individual. Y se mantendría el 10% que se ha estado cotizando en estos años en una cuenta individual, es decir, una situación mixta. Pero lo interesante y la diferencia que hay con lo que hoy día está en trámite en el Congreso, y que fue el acuerdo que tú mencionabas que se logró durante el gobierno del presidente Piñera a fines del 2019, enero del 2020, era que ese aumento del 6% iba un 3% a un fondo solidario y el otro 3% iba a una cuenta individual. Una cuenta a nombre de cada persona por la cual Lógico. se cotiza. Y ahora eso no está ahora. No, ahora lo que está planteando el gobierno es que iría este mismo 6%, 3% a un fondo solidario para beneficiar al resto de los chilenos y el otro 3% a una cuenta colectiva, nocional. Mire el concepto. La diferencia entre una cuenta individual y una cuenta nocional es que en la individual está a nombre suyo, con su RUT, y en una cuenta colectiva o nocional usted solamente tiene noción, de ahí viene la palabra, de los fondos que tiene, pero no tiene individualidad ni tiene derecho a herencia sus sucesores en el caso de fallecer. Sí tiene, obviamente, derecho a la pensión de sobrevivencia, no hay que confundir el derecho a la pensión de sobrevivencia con la herencia. Exactamente, son cosas Pero distintas. yo quiero compartir contigo, Pedro, que a mí no me parece que esta propuesta sea la más adecuada para llevar adelante un mejoramiento de las pensiones en el país. ¿Por qué? Yo creo que hay 3 principios fundamentales a tener presente en cualquier reforma de las pensiones. Primero, el derecho a la propiedad. Estas son cotizaciones que uno hace como trabajador, ya sea que la pone uno o la ponga el empleador, pero es plata del trabajador o de la trabajadora. Y por consiguiente yo creo que es muy importante conservar ese derecho a propiedad que, digamos también en la propuesta constitucional que se va a votar en el plebiscito, yo invito a quienes están hoy día en la sintonía que lean el artículo 45 de la propuesta, y ese dice que los fondos previsionales que tenga usted no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de la bonificación que establezca el sistema. En castellano, no podrán ser destinados, por ejemplo, a la herencia de sus sucesores. Exactamente. Entonces ahí hay un punto bien crítico que a mí no me gusta, de verdad, en la propuesta que se está haciendo en la materia constitucional, porque como yo adelantaba, creo que el derecho a propiedad es el primer principio que hay que respetar. El segundo principio es el de la heredabilidad sobre los fondos previsionales resultantes que queden en el caso de que el titular fallezca, independiente de lo que es la pensión de sobrevivencia. Y uno muy importante, Pedro, que es el derecho a la libre elección.
Sí, que claro. cada chileno pueda resolver dónde quiere tener sus fondos previsionales. Si quiere que se los administre el Estado, si quiere que se los administre una entidad individual, que puede ser la AFP o una institución con otro nombre. El derecho a elegir, el derecho a propiedad y el derecho a heredabilidad me parece que son muy importantes y que no están considerados en esta propuesta. Sí, son tres principios con los cuales yo concuerdo contigo. O sea, para aclarar también a quienes nos están escuchando, si una persona en este esquema nuevo que nos quiere plantear el gobierno cotiza toda su vida, pero fallece a los 64 años, no alcanza a pensionarse, toda esa plata probablemente va a generar pensiones de sobrevivencia, pero todo el resto no va a quedar para su familia. Entonces, probablemente una persona que haya podido cotizar, no sé, pues 30, 40 años, no le va a dejar nada a sus herederos de ahí, porque de esa nueva cotización nada iría. Hay algunos aspectos también que están como en la nebulosa. Se señala que este otro 10% que ya tenemos sigue siendo de propiedad de la persona con cuentas individuales. Pero por otro lado hemos escuchado que las administradoras de fondos de pensiones no seguirían administrando estas plata. Entonces probablemente las administraría otra entidad o se crearían entidades nuevas. Es un tema que es importante aclararlo. Y ahí en el tema de tener libertad de elección, yo al menos creo de que incorporarle más competencia podría ser una buena idea. Y de pronto, si tú mantienes la decisión de quién administra la persona, hasta podría haber una administradora estatal, y si alguien quiere que sea el Estado el que la administre, pero manteniendo el principio de que haya una libertad de elección de parte del afiliado y que no te obliguen a que tus cotizaciones vayan a un solo ente que tú no sabes cómo se administra, que tú no sabes qué rentabilidad tiene. O sea, creo que ahí se pierde un principio súper importante si es que todo eso va a un solo ente. Muy de acuerdo, Pedro, contigo. Y fíjate que esto, más allá de la opinión tuya o mía, lo ha dicho muy claramente la ciudadanía a través de muy distintas encuestas que se han hecho y que son de conocimiento público y que más o menos señalan que del orden de un 53 a un 55%, o sea, más de la mitad de los chilenos prefiere que su ahorro previsional vaya íntegramente a una cuenta individual que le permita tener una mejor jubilación. Un 30 y algo por ciento dice, mire, yo estaría dispuesto que este aumento de 6 puntos, la mitad fuera a un fondo solidario de reparto y la otra mitad a mi cuenta individual. Y solamente del orden de un 10 o un 11% dice, no, que vaya todo a un fondo de reparto o solidario. Esta propuesta que quiere hacer el gobierno va contra el sentido común de los chilenos. Y yo creo que un gobierno que no escucha a la ciudadanía y que no protege los derechos provisionales va a ir por un mal camino si insiste en un sistema como el que está señalando, que este 6% iría todo a un fondo solidario. Yo soy de los que pienso, Pedro, que la solidaridad es muy importante en la vida. ¿Cómo restarse de ayudar a quienes tienen menos, no? Pero con esa misma reflexión, yo creo que para eso están los impuestos de la nación. Para eso están los recursos del Estado, y yo creo que la solidaridad, que es un concepto muy importante, hay que hacerlos con los recursos del bolsillo del Estado, pero no con los recursos del bolsillo del actual o futuro jubilado. Claro. ¿Ah? Y hagamos solidaridad, pero con la plata del Estado. Y los fondos que cada uno cotiza, o que el empleador cotiza por uno, pero que pertenecen a uno como trabajador, vayan a financiar la pensión propia, que ya es muy baja, y que obviamente yo creo que este aumento del 6% se va a quedar corto, y yo soy de la idea que habría que irse a un 8% si queremos asimilarnos a lo que hacen los países de la OCDE y otras naciones del mundo, que cotizan entre el 18 y el 20%, tú lo sabes muy bien eso, ¿no? No, sí, efectivamente, los países de la OCDE están entre 18 y 20. También recordemos que en el sistema antiguo para las cajas también cotizaban un 20%. Así es. Y si tú te fijas hoy día, las pensiones que pagan el sistema antiguo con el nuevo no es el doble, que debiese serlo. Así que hay un punto, pero ahí es otro tema. Y también el tema de solidaridad. Bueno, con PGU estamos haciendo solidaridad con los recursos del Estado. Así es, 6.000 millones de dólares al año. Porque si tú la solidaridad la quieres hacer con las cotizaciones de las personas, estás haciendo ahí lo que se llama un impuesto al trabajo. Con un 30% de informalidad, cuando no todo el mundo cotiza, estás haciendo que solo un grupo de la población, que es el que está formalizado y paga cotizaciones, le esté pagando la solidaridad a todo el resto. Muy interesante, Pedro, ese comentario tuyo, porque para los amigos auditores, en Chile más o menos las personas que están en edad de trabajar son del orden de 8,5 millones. Estamos bordeando los 9 millones de chilenos y extranjeros, ¿no? Sí. Porque hoy día hay 1,5 millones de extranjeros en el país que cotizan, ¿no? No que cotizan, perdón, que están en edad de trabajar. Pero de esos, entre 8 y 9 millones, solamente poco más de 5 millones de chilenos, del orden de 6 millones, cotizan.
Y por consiguiente nos va quedando un saldo entre 2 y 3 millones de chilenos que no tiene cotización para su pensión y que cuando llegue a los 65 años lo único que va a tener es la pensión garantizada universal, la PGU. A Dios gracias va a tener al menos la pensión garantizada universal. Por consiguiente es muy relevante que quienes trabajan en forma independiente coticen, o quienes trabajan a honorarios con boleta. Hoy día la ley obliga en la declaración de impuestos también a cotizar, pero avanzar hacia una mayor formalidad. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Si el gobierno persiste en esta propuesta, va a hacer que los chilenos de menos salarios, del salario mínimo que va a bordear los 400.000 pesos, terminan ejerciendo una solidaridad y un apoyo a chilenos que nunca cotizaron, siendo estos chilenos los que tienen los salarios más bajos. Claro, y eso es muy injusto socialmente. Y también te puede generar el fenómeno de que una persona, si puede no cotizar, lo No haga. lo haga, claro, Porque si yo veo que todo mi esfuerzo, todo lo que la cotización que viene por mi trabajo va a repercutir en mi futura pensión, claro, tengo la motivación de hacerlo. Pero si yo sé que una parte importante y yo sé que 6 puntos de 16 no van a ir y puedo no cotizar, probablemente el incentivo a no cotizar, y eso y creo que hemos avanzado en la señal contraria, en el sentido de hacer que más personas coticen. Yo ahí tengo una idea que aprovecho también de lanzarla al aire. Creo que de pronto uno podría cotizar en base a sus ingresos en la declaración de impuestos y no solamente en lo que es remuneraciones y lo que es boletas de honorario, porque hay personas, por un lado, hay personas que tienen, qué sé yo, retiros de sociedades o que tienen dividendos. También hay personas que tienen ingresos informales, el señor que está en la feria, el señor que está manejando el taxi, que nos está escuchando hasta ahora. O en Colombia, que pueden destinar, por ejemplo, a sus fondos previsionales el vuelto del supermercado. Exactamente. Hay países que permiten otras formas de aporte también, que no sea solamente a quien cotiza formalmente. Pero digamos, creo, Pedro, yo también es importante a nuestros auditores decir que es muy relevante avanzar en una reforma. Los chilenos no pueden seguir recibiendo las bajas pensiones, es urgente hacerlo, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo tomando, creo yo, el sentido común, y yo espero que el Senado y la Cámara de Diputados terminen con este divorcio que muchas veces yo veía cuando fui ministro y tú subsecretario, entre lo político y lo técnico, ¿eh? Que efectivamente se pongan las cartas sobre la mesa y se vea cuál es la mejor fórmula en el tiempo para ir mejorando las pensiones de los chilenos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Tenemos que hacer las proyecciones de ingresos, porque uno podría proponer cualquier cosa, pero el país necesita financiar estas pensiones a futuro. Y también, ¿cuál es la mejor forma de administrarlo? ¿Ha de ser el Estado el mejor administrador? ¿Hay riesgos en eso? ¿Es mejor un ente privado bien regulado? Porque yo soy de los que creo que la industria de la AFP no puede seguir en los mismos términos que está actualmente hoy día. El proyecto de ley que nosotros mandamos en el gobierno del presidente Piñera producía, te acordarás tú, importantes cambios a las regulaciones de la AFP. Esos van a ser los temas de debate, creo yo, en el Congreso. Así es. Y en tu experiencia parlamentaria, ¿cuántos años fuiste diputado? 31, ¿no? 31 años. 31 años. Si es que el gobierno quisiese apurar el tranco y en vez de presentar un proyecto propio, presentase una indicación, un cambio, una reforma al proyecto que nosotros tramitábamos, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que está en el Senado, ¿eso podría implicar un tiempo de tramitación más corto y con eso esta esperanza de muchos adultos mayores de tener mejores pensiones, verlas antes? Quienes están en la sintonía quizás les suena la Comisión Marcel o la Comisión Bravo, que fueron comisiones que convocaron la presidenta Bachelet y antes el presidente Lago, si mal no recuerdo, para justamente traer al país a los mejores especialistas a nivel mundial, tanto chilenos como extranjeros, sobre cuál era el mejor sistema de pensiones. Pedro, llevamos 15 años analizando cuál es el mejor sistema. Y las pensiones no han mejorado, salvo este impulso final con la pensión garantizada universal y el reajuste de las pensiones a los más pobres del país. Entonces, si ya el Parlamento chileno durante todo el año 2018 y buena parte del 2019, en la Cámara de Diputados escuchó más de 82 audiencias, fue todo el mundo a opinar, del mundo universitario, del mundo de las pensiones, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de las pymes, en fin. Hubo un profundo debate. Después, durante el año 2020, siguió en el Senado. ¿Vale la pena tirar todo eso por la borda? Esto es una reflexión al gobierno, a la ministra del Trabajo y Previsión Social. ¿No será acaso mejor avanzar sobre lo ya obrado y allí, legítimamente, el gobierno
presentar los cambios, las indicaciones que quiera, que tener que partir todo nuevamente de cero. Porque digamos que el proyecto de ley que está aprobado en la Cámara de Diputados y en trámite en la Comisión de Hacienda y Trabajo del Senado, no solamente tenía este tema del aumento de los 6 puntos, tenía todo un capítulo, te acordarás tú, de educación previsional, muy interesante. Tiene varios capítulos ahí de educación previsional, el seguro de lagunas previsionales, o sea, tenía varios aspectos en los cuales vamos a poder seguir conversando. El tema de los cuidados, ¿no? Ahora en nuestro tercer bloque. Así que vamos a una breve pausa comercial y luego estamos nuevamente conversando con Patricio Melero. No se separe la sintonía. Pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB y Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Estamos aquí en la 92.1 en Agricultura, haciendo en simple la pizarra de Pizarro. Hoy, como invitado, el señor Patricio Melero, exministro del Trabajo y Previsión Social. La pausa breve y ya continuamos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro, como todos los días domingo, aquí en Agricultura 92.1, también con estreno día lunes, 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con un Pedro Pizarro muy nervioso con el superclásico que se viene en un rato más. Lo vamos a escuchar en Deportes en Agricultura, como siempre. Uno siempre se ilusiona. Lamentablemente hemos tenido algunas desilusiones futbolísticas en el último tiempo. Pero, alguna que otra, ¿no? Pero en algún momento hay que romper la racha. Pues igual como que esperamos en algún momento que haya una reforma previsional que sea aprobada en el Congreso, esperamos romper la racha futbolística hoy día. Por supuesto, hoy contamos con la presencia, ustedes ya lo han escuchado, de Patricio Melero, exdiputado, exministro del Trabajo y Previsión Social hasta el 11 de marzo recién pasado. Así es. Patricio, recordemos brevemente el tema que estábamos comentando al final del segundo bloque. La reforma previsional que nosotros impulsamos y que ya pasó a la Cámara de Diputados y que está en el Senado, tiene varios aspectos que yo creo que son transversales y que debiesen estar y que no debiesen generar mayor discusión. Teníamos el seguro de lagunas previsionales, que una de las causales por las cuales tenemos pensiones bajas es las lagunas previsionales y da una solución a ese aspecto. Tenía un tema a nivel de... El seguro de dependencia. El seguro de dependencia, que también es muy importante y muy necesario para muchas familias que de pronto encuentran con un familiar al cual hay que destinarle recursos, tiempo, y eso de ahí viene el nombre, de un familiar que depende de alguien que lo cuide, ¿cierto? Así es, y tenía temas también en lo que era educación previsional, tema del cual también estamos al debe. Se han hecho a través del FEP, a través de iniciativas privadas, pero se requiere más, creo yo, también en los colegios, en las universidades, y eso también venía incluido dentro de lo que estábamos viendo. O sea, ojalá el gobierno pudiese incorporar sus legítimos cambios que quiere a la reforma que ya se está tramitando, pero no perdamos el tiempo no perdamos todo lo que ya se ha conversado sobre esto. Recordemos que esa propuesta, que está hoy día en el Congreso, recoge, si bien la mandó el gobierno del presidente Piñera, recoge muchos de los planteamientos de la reforma de la presidenta Bachelet, que no alcanzó a ver la luz también en este largo periplo de tiempo en que el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo. Así que, en fin, yo también tengo esperanza de que esta sea ya la definitiva y podamos darle a los chilenos un mejoramiento sustancial en sus pensiones más allá de lo que ya se ha avanzado. Así es. A ver, te llevo otro tema, Patricio. En algunas semanas más todos vamos a tener que decir si estamos de acuerdo o no con el texto de Constitución que nos están proponiendo. En materia laboral, en materia previsional ya veíamos algunas de las diferencias, pero en materia laboral, ¿qué trae este nuevo texto? ¿En qué cambia? Bueno, como hoy día está muy distribuida la Constitución, y ojalá el gobierno, la mitad de los textos que mandó a imprimir, se los pase también a los partidarios del rechazo, porque pareciera ser que la única Constitución que se reparte es para los que están por el apruebo, y como se está financiando con plata de todos los chilenos, bien hicieron ahí varios partidos políticos de Chile, vamos a pedirle al gobierno mitad y mitad. Oye, ¿quién se la firma ahí? ¿O no hay firma?
No hay firmas. Yo pregunto en mi inocencia. ¿Cómo se va a estar firmando una propuesta? No ¿Qué sé, es pues eso? Patricio, si la gente Una ve que hay propuesta. gente que firma Pero eso. el presidente estaba firmando los textos. Habitualmente quien firma es como que el que se siente propio o representado con lo que está firmando. Bueno, sin duda, pues es que... Bueno, de ahí la importancia de que también se entreguen textos para tener la ecuanimidad. Mira, la propuesta constitucional trae sin duda varios temas relativos ahora ya no al tema exclusivamente previsional, sino que al tema laboral. Establece un concepto que obviamente uno no puede estar en desacuerdo, que es el concepto del trabajo decente. El trabajo que en fin, todo lo que implica aquello, el cumplimiento de las normas del Código del Trabajo, los derechos de los trabajadores, el poder trabajar en un ambiente adecuado, con la protección de la salud, en fin. Pero hay tres elementos que yo quisiera en esta parte del programa destacar. Y invito a los que están en la sintonía que puedan quizás seguirme. Si tienen el texto, váyanse al artículo 47 y 48 de la propuesta constitucional. Y allí se establece por primera vez en la Constitución política el derecho a huelga, que yo lo considero un avance, porque hoy día el derecho a huelga estaba solamente en el Código del Trabajo. Y el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores cuando no se llega a acuerdo definitivamente con el empleador en el marco de un proceso de negociación colectiva. ¿Cuál es el gran cambio, Pedro y Eugenio? Que ahora el derecho a huelga es un derecho muy amplio, sin límites, y fuera del contexto de un proceso de negociación colectiva. ¿Cómo dirá usted? Bueno, en términos tal de que establece que es un derecho y que serán los propios trabajadores los que determinarán, fíjense, el ámbito de aplicación del derecho a huelga. Es decir, si los trabajadores el día de mañana de una cadena de supermercados o de un negocio determinado quieren ir en solidaridad con los trabajadores de Ventana, porque están cerrando ventanas, ¿cierto?, de la mina de Codelco, van a huelga. Es decir, el derecho a huelga queda tan amplio y sin límites que se puede invocar fuera del proceso de negociación colectiva, ¿no? Y eso, obviamente, para mi gusto, es un derecho que queda demasiado amplio y que se puede prestar para muchas convulsiones sociales y dejan al empleador sin herramientas de poder enfrentar la petición de los trabajadores, porque ¿qué tiene que ver el dueño de un supermercado con que Codelco está cerrando ventanas, ¿cierto?, en la quinta región, ¿no? Y podrían ser muchas otras más. Entonces, una huelga demasiado amplia escapa por lejos a los parámetros de la OIT en esta materia, y Chile, creo que junto con Portugal, serían los dos países que tendrían el derecho a huelga más amplio, menos regulado y con mayor desvinculación del proceso de negociación colectiva, que yo considero que no es un proceso positivo. Claro, y eso, tal como tú decías en el ejemplo, uno entiende que puede terminar en una huelga, un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque hay algún aspecto de conversación entre empleador y trabajadores en lo cual no llegan a acuerdo, pero si se va a huelga por algo exógeno, algo externo, no tiene nada que hacer. Ese empleador que ve que sus trabajadores, que uno podrá solidarizar con la problemática de algún tercero, pero de ahí a paralizar las funciones, que eso trae un problema a nivel de producción, a nivel de atención de público, que puede terminar haciendo que una empresa deje de ser viable, y ese empleador no puede tomar decisiones o solucionar ese tema. Claro, es súper amplio. Y es un problema, es un problema. Perdón, Patricio, ¿podríamos recordarle a la gente, porque tú sabes que hay gente que está tan preocupada de las fake news y eso, recordemos a la gente en qué artículo está, porque... Artículo 47. Artículo 47. Y 48 del proyecto de la Constitución política que se va a votar el 4 de septiembre. Claro, y eso haría también que todo tipo de cosas como qué sé yo, la negociación ramal o sectorial. Sí, eso también está, claro. Ese es otro tema, porque bueno, el primero es esta huelga amplia, sin límites, desvinculada del proceso de negociación colectiva, y que los propios trabajadores determinan el ámbito de aplicación y que, claro, deja al empleador sin las herramientas de poder enfrentar el problema porque escapa de la empresa misma, ¿no? Y también deja a los trabajadores, yo creo, en una situación muy difícil, porque esto acentúa la politización de los sindicatos y se desvincula del tema que deberá ser siempre, que son los problemas de los trabajadores y la relación con su empleador. Además, perdón, Patricio, corríjame si estoy en un error. Tengo entendido que además es imposible apelar a algún tipo de reemplazo. Bueno, claro, porque la ley, el proyecto dice, digamos, que no podrá el legislador, el Parlamento, regular el derecho a huelga más allá de lo que son los servicios esenciales, ¿no?
Para que todos entiendan, el servicio esencial es en una empresa el que no pueda dejar de funcionar las calderas, digamos, ¿cierto? Porque si no, en fin, se produce un problema muy grave, o servicios especiales que tengan que darse. Lo segundo que trae la propuesta es el derecho a los trabajadores a participar en las decisiones de la empresa. O sea, en el directorio, en la administración del día a día. Sí. Este es un tema que queda planteado en términos más genéricos. Deja a la ley el de resolver si esta participación va a ser, Eugenio, una participación vinculante o solamente opinante. Ahora, en Chile tenemos experiencias de trabajadores que participan en los directorios con derecho a voto, el caso de Codelco, el caso de Televisión Nacional de Chile, y hay varios otros más. El problema está en que la pregunta, la reflexión que surge es si también los trabajadores van a ser solidariamente responsables si la empresa quiebra, o si tiene una mala gestión, o si sencillamente no quiebra pero no tiene utilidades. Porque si uno va a incorporarlos como trabajadores, el que corre el riesgo con el capital es el dueño de la empresa. Si yo invito a los trabajadores, que puede estar muy bien, a participar en el directorio, entonces asumo los beneficios y los riesgos. Bueno, este tema, si va a ser vinculante o no en las decisiones que adopten, es otro tema que queda muy abierto, a mi juicio, en la propuesta constitucional. Después hay un tercer ámbito que plantea también el texto, que es que el derecho a huelga va a poder tener un ámbito de aplicación más amplio, y dice 3 categorías. Podrá ser territorial, sectorial o zonal, si mal no recuerdo. Ya. O ramal, perdón. Ramal, territorial y sectorial. Ya, o sea, por ejemplo, podría señalarse todos los trabajadores de determinada región nos vamos a huelga porque consideramos que hay problemas de contaminación Vamos a un ejemplo o de concreto, transporte, Pedro, o cosas por el estilo. Ya que estamos en Radio Agricultura. Dale. Supongamos, queridas amigas y amigos, que todos los trabajadores agrícolas de Curicó resuelven negociar territorialmente Curicó con todos sus empleadores. Y por consiguiente ponen una situación disímil, porque en Curicó hay agricultores grandes con espaldas para otorgar quizá un reajuste más amplio, hay agricultores medianos y hay agricultores pequeños. Pero cuando se escapa del vínculo trabajador-empresa y se va al vínculo del territorio, se pueden generar situaciones muy complejas o una paralización total, por ejemplo, del periodo de cosecha. Entonces, estas negociaciones que nuevamente se amplían más allá del ámbito de la empresa con sus trabajadores y que va al territorio o a la zona, tiene también el problema que puede ser muy conveniente quizás para los más grandes y muy perjudicial para los más pequeños o medianos. Sí, claro, porque el más pequeño, el pequeño agricultor, en tu mismo ejemplo, probablemente no va a poder dar los beneficios o reajustes que sí pueda dar el grande, y si se negocia todos juntos o se llega a un punto intermedio que va a ser muy difícil porque probablemente la fuerza negociadora que van a tener los sindicatos de empresas más grandes va a ser mayor, o te va a obligar a ir a parámetros que no van a poder cumplir los más chicos, y ese más chico va a dejar de generar la fuente de trabajo que está generando hoy día. Así es, estos son algunos de los aspectos más preocupantes que yo percibo en la propuesta en materia laboral. Ahora, como todas las cosas, no todo es negativo, obviamente el concepto de trabajo decente es positivo, pero a mí me parece que el más complicado para la estabilidad económica y social del país es esta huelga sin límites a propósito de cualquier tema que resuelven los propios trabajadores del ámbito de su aplicación y que se desvincula del proceso de negociación colectiva. No, y aparte de que el tema de trabajo decente nosotros lo hemos tenido presente y lo hemos tenido en nuestra política pública desde mucho antes, o sea, no es un tema que requiera o no estar señalado en la Constitución para que se cumpla. O sea, por ejemplo, en la época de la pandemia estuvimos muy preocupados de los protocolos, de cuidar la salud y la vida de los trabajadores sin necesidad de que estuviese en la Constitución. ¿Por qué? Porque es algo que está por ley, el tema de que los empleos sean formales, también es un tema importante de fiscalización que también se ha hecho, de que las personas tengan su contrato, tengan sus cotizaciones. O sea, aquí voy con esto, que tú de pronto hay cosas que tú se pueden estar haciendo igual y que no requieren necesariamente estar estipulados en un texto constitucional, sino que de pronto requiere que la ley lo regule para que se cumpla, y no necesariamente porque esté dicho en la Constitución se va a cumplir o no, que es otra cosa que también te pasa cuando tú empiezas a garantizar muchos derechos o muchos principios que después hay que cumplirlo, porque si no lo que genera es una desilusión más grande. Entonces, quería recalcar ese punto. Yo concuerdo, sí. Es bueno que esté dicho, pero no quiere decir que eso no se está haciendo. O sea, eso se ha hecho, esa ha sido una preocupación. Hay que buscar y eso ha sido una preocupación que hemos tenido hace mucho rato ya. A propósito del debate que hoy día se está dando en el país, hay un sector de los chilenos que están llamando a aprobar para reformar. Y hay otros que están llamando a rechazar también para rehacer y reformar.
Son muy pocos los que encuentran que el texto constitucional es bueno. No, yo creo que el texto constitucional Pero hay que cambiarlo déjame igual. abordar- El tema está cómo lo cambiamos. Sí. Ese es el- ¿Y desde dónde? ¿Y desde dónde? Pero la reflexión que yo quiero invitar a quienes están en la sintonía, ¿será tan fácil aprobar la Constitución y después reformarla? Vamos al tema de la huelga. El artículo 47 dice que no podrá el legislador regular o cambiar, ¿cierto?, este derecho. El otro día un empleador importante me decía, pero Patricio, esto después, por último, se arregla en el Congreso. No, le digo yo. Primero, no es tan fácil, porque la norma para poder reformarse requiere 2/3 de los diputados y senadores de acuerdo, o 4/7, y si es por 4/7, después hay que hacer un plebiscito. Después está todo el tema de las normas con derechos sobre los pueblos originarios o indígenas, que no se pueden tocar. Hay más de 50 artículos de la Constitución que tienen vínculos con el tema indígena. Entonces, esto de aprobar para reformar, a mi juicio es una falacia, no viable. Es como para dejar tranquila la conciencia, porque muchos de los que están aprobando saben que el texto constitucional es malo, pero están complicados, no quieren pasar, ¿cierto?, la delgada línea en esta materia, y creen que, bueno, mejor aprobemos, y tan chileno aquello, Pedro, de que en la calle se va, ¿cómo se dice? En el camino se arregla. En el camino se arregla la carga. No tiene arreglo esta cuestión. No. Si es mucho mejor la vía de rechazar para rehacer que este camino de aprobar para reformar, porque yo creo que el proceso de reforma tiene muchas vallas difíciles de sortear, de los quórums, de las cláusulas indígenas que impidan reformar más, y que son materias que están contempladas dentro de los derechos de ellos, y una serie de otras que el camino de aprobar para reformar tiene un poquitito, yo creo, de simplismo y de tranquilizar las conciencias de algunos, más que sea un camino muy viable para Chile. Sí, y tal como tú decías recién, yo creo que hoy en día la gran mayoría sabemos que hay que tener un texto nuevo de Constitución. O sea, yo creo que son muy pocos los que dicen quedémonos con la actual sin hacer cambios. Los cambios Eso, de se todas tienen... maneras, eso ya se dijo en el plebiscito. De entrada, ya el Hay 80%. una opinión Exactamente. transversal respecto Pero a eso eso. no quiere decir que uno vaya a quedarse con la primera alternativa que te pasa. O sea, yo creo de que nos merecemos una buena Constitución, y nos merecemos una Constitución que cumpla con los anhelos y con las esperanzas que tenemos todos. Y para eso, si el primer texto no da el ancho, yo creo que no da el ancho, tenemos que tener o que el Congreso o una nueva convención o algún mecanismo que los propios chilenos decidan, nos propongan un segundo, un tercer, hasta que lleguemos a ese texto, siempre con este plebiscito de salida. O sea, yo creo que es súper importante que Está claro que esta propuesta que se está haciendo no es la casa de todos, no, es la casa de algunos. Esto es equivalente a que si uno ya resolvió que quiere cambiar el auto, pero cuando va a buscar el auto nuevo le dice, mire, el motor está malo y la dirección de repente cruje, pero lléveselo igual y después lo trae al taller. No, pues yo quiero un auto bueno al tiro. Yo creo que aquí va lo mismo. Queremos una Constitución buena, pero queremos una Constitución en la cual estemos representados, y una Constitución que nos pueda servir para el desarrollo del día de mañana, y este texto no es el indicado para eso. Necesitamos otro texto, y ese texto nos lo tiene que dar algún nuevo mecanismo que entre todos también decidamos quién nos propone un nuevo texto. Bueno, ese es un tema que, claramente va a seguir en el debate público durante las próximas semanas. Yo quiero agradecer la presencia una vez más de Patricio Melero, exdiputado, exministro del Trabajo y Previsión Social. Gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación, y muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en la sintonía. No, gracias a ti, Patricio, por acompañarnos. Ha sido la primera invitación al programa de varias, así que tenemos mucho tema para seguir conversando, y nos estamos viendo. Y a todos ustedes que nos están acompañando, que tengan un muy buen domingo o día lunes, dependiendo si nos están siguiendo por la radio, por Agricultura TV, y nos estamos viendo la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Sean felices, que les vaya bien. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.